Pues de verdad, muchísimas gracias de nuevo por la entrevista. Creo que el libro, la verdad, es que lo consigues como a través de puntos como cómicos, realmente hacer la literatura, o sea, el libro, leerlo muy fácil. Porque de repente, me acuerdo un capítulo de macarrones, de repente dices que no son macarras muy grandes, o comparas, haces un chiste con la moneda polaca y dices que el sueldo era una porquería o una polquería. O sea, como que tiene anécdotas muy graciosas, la verdad se agradece. Entonces era como introducción. Y siempre cuando es la primera vez que vamos a hacer este sistema de entrevistas, como te contaba, de Q&A, y vamos a ir a cada invitado, a cada persona entrevistada, queremos hacerle 2 preguntas muy rápidas y que nos digan un poco cuál es su plato favorito, tortilla de patata con o sin cebolla y pizza con piña o sin piña. Bueno, a ver, mi plato favorito, siendo yo valenciano, es huelga decir que mi plato favorito es la paella. Otra cosa es que muchos no valencianos también coinciden. En cuanto a la tortilla de patata con o sin cebolla, yo creo que la cebolla se le pone generalmente para que la tortilla esté jugosa, pero no debe llevarla. Yo creo que la tortilla tiene que tener el huevo en tal grado de liquidez, por decirlo así, sólido y líquido, que le dé jugosidad sin necesidad de añadirle nada. Y en cuanto a la piña en la pizza, pues no. Yo, el surrealismo está muy bien en la literatura, pero en la comida rápida no. Estupendo. Y luego, para conocerle un poco más, nos gustaría saber sus influencias, qué libros lee, qué autores lee, si pueden ser de gastronomía mejor, para incluso que nosotros también nos enriquezcamos mucho más, pero un libro de gastronomía que nos sepa recomendar o algo que nos pueda decir. Bueno, hay un libro, no es de recetas, bueno, aunque también tiene parte que es maravilloso, no sé si lo conocéis, aquí lo tengo, son las notas de cocina de Leonardo da Vinci. Este es un libro genial. Aquí Leonardo te cuenta recetas rarísimas como cómo hacer sopa de caballo o crestas de gallo con migas, sopa de alcaparras, lomo de serpiente, bueno, las recetas más peregrinas. Y además da muchas indicaciones pues, de protocolo en la mesa, de cómo hay que comportarse, de cómo no hay que asesinar a la gente en la mesa porque es de mal gusto y si hay que asesinarles, pues cómo se hace para retirar el cadáver sin que la gente tenga náuseas. Te enseña varias máquinas de su invención que sirven pues, para machacar ajos, por ejemplo, con ayuda de 2 caballos, o como para darles en la cabeza a las ranas que se meten en los toneles de agua que se guardan en las cocinas. Bueno, cosas originalísimas y muy interesantes. Es un libro que yo recomiendo. De cocina. Otro libro que sí he leído mucho, que es La fisiología del gusto, de Brillat-Savarin, que es un libro en donde también se habla de todo. Y ya que puedo, y me puedo hacer publicidad, bueno, yo no, pero sí voy a hacerla a mi mujer, que es una gran experta en cocina y que ha escrito varios libros de recetas de comida india, como por ejemplo este que veis aquí, Sabores de la India, o uno de cocina vegetariana de la India. Tiene varios, pero son libros muy interesantes realmente. Porque también una de las preguntas que le quería hacer, que le hemos estado investigando un pelín antes, y hemos visto que pudo estudiar en India también, estudió en India, en Nueva Delhi creo que era. Ha adquirido ahí también conocimiento de la cocina, ha explorado diferentes tipos de cocina a lo largo de sus años en diferentes sitios. ¿Qué nos podría contar? Pues sí, pues la India tiene una cocina muy variada, además es un país muy grande, obviamente, y entonces pues tiene una cocina, diríamos, más de raíz hindú, vegetariana y a base de platos muy, muy equilibrados. Tiene también un componente persa, por ejemplo, en este libro se puede ver la cocina mogol a base de aves y a base de cremas, y tiene también un vínculo de la cocina con la salud. No diré tanto con la espiritualidad, pero sí un poco con el control del cuerpo, que es la cocina ayurvédica, está vinculada a la medicina, es otro libro de mi mujer magnífico también, en donde se habla de cómo podemos utilizar los alimentos no solo para que no nos sienten mal, sino para curarnos. Entonces, es muy interesante, es un país que tiene gran variedad de productos y se hacen todos de muchísimas maneras. Realmente merece la pena conocer la gastronomía india. Totalmente de acuerdo, totalmente. También le quería preguntar cómo se despertó su vocación. Sabemos que su abuelo ya tenía cierto prestigio, ¿no? También en la literatura, la parte de comedia, pero ¿cómo se despertó su vocación en su caso?
Bueno, yo me he criado en una familia en donde todas las referencias culturales obviamente estaban muy en el día a día, pero aparte de que mi abuelo fuera escritor y también mi bisabuelo, mis padres eran actores, con lo cual yo estaba siempre en los ensayos, viendo obras de teatro. Mi acercamiento a la literatura ha sido más bien a través del teatro, es lo que más me gusta, luego lo he practicado durante muchos años. Y bueno, la necesidad de escribir pues me vino, la verdad, que de joven lo empecé a hacer por placer, luego lo he hecho por motivos académicos y lo he vuelto a hacer por placer y llevo muchos años pues acumulando libros, publicando bastante, gracias a Dios, y es un goce para mí. Yo mientras estoy escribiendo soy feliz, ni me duele la espalda, ni me acuerdo de que mañana tengo que pagar una factura, ni nada. O sea, las cosas malas de la vida no me afectan durante ese momento. Qué bien. Y luego hemos estado buscando también preguntas y hemos visto que es muy común si es usted escritor de brújula o de mapas. Si suele cuando escribe un libro, en este caso historia cómica de la cocina, pero también ha escrito otras historias cómicas también del derecho o del cine, o sea, también de otras ramas. Normalmente, ¿qué proceso sigue? Primero esquematiza todo, va guiándose un poco a poco. ¿Cómo lo suele hacer? Bien, bueno, cada libro lleva un proceso un poco distinto, ¿no? Pero en general yo soy más de organización, porque si esperas a que la inspiración te venga para sentarte a escribir, entonces no escribes nunca. Hay que sentarse con método y sobre todo cuando haces este tipo de libros, pues la idea te viene, ¿no? Si estoy haciendo un libro sobre medicina, una historia cómica de la medicina, por ejemplo, pues dices, pues estaría muy bien también una historia cómica de la psicología o una historia cómica del derecho, como en este caso, o de la cocina, propiamente dicho. Entonces, piensas ya en un libro que esté estructurado más o menos igual, que tenga unas dimensiones. Yo planeo todas las cosas. Es un consejo que da Lope de Vega. Lope de Vega dice, aunque escribas un soneto, tienes que pensar primero la última línea y luego ya ver qué escribes para llegar hasta ahí. Es mejor saber lo que estás haciendo y no ir viendo a ver cómo la historia se desarrolla. Perfecto. Y luego te queríamos preguntar también cómo se le ocurrió la idea de escribir el libro, por qué sobre gastronomía, qué vínculo podemos decir que tuvo. O sea, al final el libro hay un poco de todo, ¿no? Hay una especie de recetas graciosas, ensalada de galletas, que me hizo mucha gracia también. Habla de la gastronomía como antes de nosotros también. Últimamente estoy como mucho con refranes y también en el libro hay una parte de refranes culinarios. O sea, hay un poco de todo. Son todos mentiras, me los he inventado yo. Efectivamente. Vamos a ver. Este libro tiene la mitad de verdad y la de mitad de mentira, ¿verdad? Hay que saber distinguir. Es un corpus porque te dice cosas realmente en la historia de la gastronomía española que son ciertas, libros de referencia que son ciertos, platos que se inventan en un momento, gustos que se tienen, y luego tiene también la manera cómica de contarlos. Una vez puesta la idea de escribir un libro sobre cocina cómica, sobre gastronomía, dentro de una serie de otros libros que, como muy bien has dicho, ya he escrito de ese estilo, pues, ¿cuál ha sido el impulso? En primer lugar, te acabo de decir que tengo en mi casa una persona que es una gran experta en el tema gastronómico y luego también está en el aire, quiero decir, estamos presenciando un interés, sobre todo de la juventud, por la cocina. El hecho de que chicos, chicas jóvenes conozcan a los chefs importantes, que sepan de sus procedimientos, eso es insólito. Eso hace 20, 30 años no sucedía. Hoy en día un buen chef puede despertar admiración como en otro momento podía hacerlo una estrella de rock. ¿Qué quiere decir con esto? Que se ha ampliado un poco el concepto de la cocina como cultura. Antes podía considerarse culto a una persona que entendía de vinos, pero una persona que entendía de fruta, pues no era una persona especialmente refinada, no se la consideraba así, era pues un horticultor que sabía de lo suyo. Hoy en día se valora todo eso, se le está dando a todos los aspectos de la cocina un valor cultural que evidentemente tiene y del que estaba privado. Entonces, no sé, de alguna manera es el momento de escribir sobre esto. Otra cosa es que yo lo haga en forma cómica, parece que me estoy burlando, parece que estoy tomando el pelo, no es realmente así. Yo lo hago con todo mi cariño, con todo mi respeto. Sobre las cosas que yo desprecio, no escribo. Yo si escribo sobre algo es porque considero que ese algo es bueno, tiene mucho valor y merece ser la pena tratado de una u otra manera. Y lo trato en cómico
porque el humor tiene varias utilidades. Tiene la utilidad del entretenimiento, tiene la utilidad de la crítica, pero tiene otra más, que es la del acercamiento. Todo lo que nos dice el humor, todo lo que leemos que tiene humor, nos hace sentirnos más cerca de esa cosa. Yo creo que con este libro, modestamente, puedo acercar la cocina a gente que igual dice, pues a mí esto no me interesa mucho, pero que leyendo el libro puede decir, ah, pues esto es una historia simpática, con unos elementos muy interesantes y merece la pena que yo me tome el tiempo de conocerla. Totalmente. Y es que y lo que consigue, o sea, al final en un libro, no es un libro de recetas, cosa que muchas veces pues se agradece porque para leer cuando uno ya se va a ir a dormir, leer un libro de recetas no es cómodo, es más bien para estar cocinando. Y como es entretenimiento a través de la comedia, a través del humor, conseguir ese gancho que yo creo que es algo esencial para hacer de un fenómeno que ahora mismo la gastronomía está en todos lados, algo realmente importante. La semana pasada, bueno, el miércoles pasado tuvimos la suerte de un compañero suyo, profesor de la universidad, que nos vino una CC sobre bibliografía, cómo citar, cómo documentarse. Y es una cosa que también nos interesa mucho a la hora de hacer un libro, sobre todo un libro de gastronomía, que, ya nos has mencionado Leonardo da Vinci, pero que no es lo mismo igual que un libro de derecho, que es más fácil encontrar códigos o encontrar cómo uno se documenta para darle fundamento a ese libro. Bueno, vamos a ver, la gastronomía, como cualquier otra rama de la actividad humana, ya se ha estudiado mejor o peor, de una manera más completa o más incompleta. Hay libros de referencia, hay que buscarlos y hay que ver si coinciden con nuestras experiencias, citar aquellos que nos dan información útil, hacerlo de una manera arreglada, los tienes que buscar en cualquier sitio. Yo he utilizado varios, de hecho bastantes, pues no sé, por ejemplo, por citar algún título, La historia de la cocina occidental de Azkoitialuke, es un libro que ha sido muy útil, o La historia de la gastronomía de Harry Shrimley. Pero bueno, también, por supuesto, hay muchas páginas en Internet que puedes consultar, siempre, por supuesto, cotejándolas con muchas otras, porque también hay muchas páginas que, desgraciadamente, dan información incompleta o completamente errónea, y trabajarlo como se podría trabajar cualquier otro aspecto literario, histórico, artístico, pues con una bibliografía seria. Eso es lo que hay que hacer. Otra cosa es que quizá los chefs, los creadores de platos y de estilos, pues ponen su aportación como innovadora, como original, diciendo esto es lo que yo puedo aportar. No hay tantos críticos culinarios que se dediquen a la historia de la cocina, sino que los críticos culinarios están, diríamos, analizando lo que se hace hoy en día, viendo las nuevas tendencias y yendo a restaurantes para decir, este hallazgo se ha hecho, se ha logrado. Pero siempre hay que recordar que muchas cosas igual se hicieron antes. Por eso me parece muy divertida la obra de Leonardo da Vinci, que fue realmente, pues, no sé si el inventor conceptual, pero sí, ¿no?, de la cocina minimalista, y le puso a Ludovico Sforza, el moro, ¿no?, que era como su señor feudal, su protector, su mecenas, pues unos platos en la mesa en donde había pues un poquito de 2 hojitas de perejil con un poco de tapioca y una zanahoria cortada de una forma muy curiosa y con una salsa muy especial, ¿no? Y luego también una de las preguntas es, normalmente, ¿cuánto tarda un autor para planificar? Bueno, desde el momento en el que le viene como la inspiración de tengo que hacer un libro de la historia cómica de la cocina o tengo que hacer un libro que sea sobre gastronomía, que tenga un punto cómico, ¿cuánto tarda hasta que realmente ve publicado su libro? Que realmente debe ser algo como que finalmente que es como lo he conseguido, ¿no? O sea, ¿cuánto se suele tardar o cuánto tardó usted? Puedo hablar de cuánto tardé yo, cuánto se suele tardar a cada persona. Cada libro es un mundo, cada persona lo hace de una manera distinta. En documentarte para un tema muy complejo puedes tardar meses. Luego, en escribir el libro realmente depende de las dimensiones. Si escribes con regularidad, lo acabas pronto. Yo este libro lo escribí después de documentarme prácticamente en 2 semanas. No es un libro excesivamente largo, y yo, pues para bien o para mal, soy un autor prolífico que escribe con bastante rapidez. En cuanto a este libro en concreto, creo que lo acabé, y en el prólogo se menciona, en mayo
del año pasado, puede ser, y en mi editorial pues tardaron en sacarlo pues lo que se tarda en cumplir con los compromisos anteriores. Estos libros estaban ya antes, por decirlo así, en la fila, y después de estos va este. Yo he escrito libros que han estado un año en espera de salir y otros libros que nada más entregarlo a los 15 días ya se estaban componiendo. Entonces eso ya depende mucho del ritmo que lleve la editorial, de cuánto le guste el libro o que considere que es mejor que un libro de cocina salga en Navidad o antes del verano. Esos son ya criterios editoriales. Genial. Y ya para acabar, ¿me oye? Sí, vale. Sí. Y ya para acabar, una de las cosas que hemos ido aprendiendo en el grado es que, y como has mencionado antes, la gastronomía está para quedarse y sobre todo es algo que va más allá del comer, ¿no? Es algo más de tragar solo por el puro hecho fisiológico, sino que es psicológico, social y involucra a mucha más gente. Entonces, realmente, no sé qué es lo que opinas, yo creo que sí que estarás de acuerdo conmigo. Por supuesto. Evidentemente es un sector social que da trabajo a muchísima gente, es un sector que está en extensión y en donde está entrando mucho más elemento de creatividad, de interrelación, de búsqueda de otras cosas. Todos los países tienen como su orgullo, y está muy bien que lo tengan, en su cocina tradicional, lo que se hacía siempre igual, ¿no? El rico plato de la abuela. Pero las nuevas técnicas y la globalización nos lleva a experimentar y a decir, pues a ver si mezclo esto mío con este plato que se hace en la otra parte del mundo y saco algo nuevo. Entonces, esto es algo muy interesante y que tiene que ver también con la mezcla de artes, ¿no? De alguna manera, pues saber que con la gastronomía se puede llegar a muchos más lugares que únicamente el estómago. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por el libro y por concedernos la entrevista y aquí acabaríamos. Así que de verdad que muchísimas gracias. Ha sido un placer.